¿Qué tal, amigos? Os habíamos prometido días atrás una entrega sobre el ciclismo colombiano, entrega que hemos ido postergando con el tiempo, pero que en realidad pues obligado era llevar a cabo, aunque es verdad que también hemos estado un poco pendientes de la configuración de los equipos, de las escuadras de cara a la temporada que está próxima a comenzar. Pero la verdad es que la promesa venía un poco a colación de la preocupación que podía existir por el aparente decaimiento del ciclismo colombiano, acostumbrado no hace tanto tiempo al oropel, al triunfo, al éxito vibrante de los últimos nombres propios que están en la mente de todos y que en los últimos tiempos pues, han ido por unas otras razones desapareciendo, ¿no? Y yo creo que en este sentido, por un lado hay que hablar de la cantidad, por otro lado hay que mencionar también obviamente la calidad, que sigue siendo importante, y sobre todo poner en cuestión las causas que no se corresponden con un abandono del ciclismo ni con una menor atención, ni muchísimo menos, sino con otras circunstancias que también influyen, como vamos a tratar de explicar. A ver, el primer impacto viene derivado de la ausencia de una primera estrella, ¿no? La última gran estrella del ciclismo, ganador del Tour de Francia, ganador del Giro de Italia, ha sido Egan Bernal, y en la mente de todos está que era el ciclista que venía con mayor poder para poner su nombre en lo más alto del Olimpo, para tomar un poco el relevo de Nairo Quintana, el otro gran nombre propio del ciclismo colombiano de este siglo, ganador de la Vuelta a España, ganador del Giro de Italia, 2 veces segundo, el hombre que fue capaz de plantarle cara a Chris Froome en el Tour de Francia. Esos nombres de una u otra manera van desapareciendo, y no en lo que nos ocupa, porque Bernal todavía sigue ahí y Nairo, aunque está dando los últimos coletazos de una importante trayectoria deportiva, todavía puede servir de referencia para muchos jóvenes. Hablamos del resto de los hombres que venían configurando un panorama bastante alentador y que sin embargo se han quedado un poco ahí, ¿no? No quiero mencionar el caso de Superman López porque es un caso bastante triste. Dije en su momento que el entorno le estaba haciendo un flaco favor y creo que el tiempo desgraciadamente me está dando la razón. Pero en lugar de haber solucionado determinadas cuitas y problemas, hoy Superman López está prácticamente desaparecido del concierto internacional y con muy escasas posibilidades de volver a correr en el pelotón del World Tour, ¿no? Cuando hablamos de otros casos, pues tal vez ha sido las circunstancias que han influido. Bernal venía para arriba, pero ese inoportuno y gravísimo accidente sufrido le ha dejado un poco a mitad de camino, aunque todavía por su edad con la expectativa de ver si puede volver a recuperar ese paso que le hizo grande en el mundo del ciclismo. Y el caso de Nairo, como decimos, pues es un caso que es obligado. A todo el mundo le llega su otoño y está claro que Nairo Quintana está, digamos, dando sus últimas pedradas como ciclista profesional y suerte que las pueda dar todavía, ¿no? El resto de los nombres, pues no aparece ninguno así con la pujanza necesaria, aunque la expectativa puede estar ahí, y hay que buscarle una explicación. Y no es fácil porque sería tanto como desconfiar de los corredores que están en activo. Hablo de Dani Martínez, hablo de Santi Buitrago, hablo de Rubio, hablo de alguna expectativa como el joven Diego Pescador, pues van a tener sus oportunidades, qué duda cabe. Pero en un escenario bien diferente y unas condiciones muy distintas a las que han venido, digamos, adornando la trayectoria de los ciclistas colombianos. Bueno, basta echar un poco la mirada atrás para empezar este cuento, ¿no? Un cuento que se inicia en lo que hace Europa, ¿eh? El ciclismo colombiano ha gozado siempre de una enorme salud, pero en lo que hace Europa con aquella fulgurante aparición de mi querido Emilio Martín Cochise Rodríguez, el primer corredor colombiano que aquí en el ciclismo profesional europeo sentó cátedra y demostró y abrió la puerta un poco que luego iban a ocupar los Lucho Herrera con aquella formidable victoria en la Vuelta Ciclista de España, Fabio Parra también con un podium destacado en el Tour, nombres propios importantes que escribieron también las páginas más ilustres del ciclismo colombiano en las grandes vueltas, como Santi Botero, o como el propio Oliverio Rincón, o como Álvaro Mejía, incluso diría yo de algún otro nombre, ¿no? Bueno, nombres hay muchos, ¿no? Pero uno de los ciclistas que a mí más me prendó en su momento, y no es de los que haya pasado la historia del ciclismo, fue el Pacho Rodríguez, ¿no? Bueno, aquellos corredores que en resumidas cuentas llegaron en tropel al ciclismo europeo para imponerse, acordaos, con el negro Ramírez en el Dauphiné Libéré, que como tal se llamaba entonces el Criterium,
y para abrir la expectativa, ¿no?, de que había mucho que lograr. Vinieron aquellos dos equipos del Barta, del Postobón, era muy fácil ver a 30, 40 profesionales en el pelotón internacional y fue enorme, ¿no?, la cantidad de corredores que llegaron a competir en los grandes equipos europeos en esa prodigiosa época de los años 80. Tuvo mucho mérito el ciclismo colombiano en mantenerse durante muchos años, es verdad que hubo un bajón luego, y que apareció con vigor y con fuerza la figura de un Nairo Quintana que supuso también un aldabonazo, ¿no?, para las nuevas generaciones. Pero claro, no eran lo mismo las circunstancias en las que se movían aquella pléyade enorme de calidad y de cantidad de ciclistas de los años 80 que el escenario en el que empezaron a moverse los Nairo Quintana y compañía, y sobre todo esta década que, digamos, va a partir del 2010, de los últimos 3 o 4 lustros, ¿no? Primero porque hubo unos cuantos corredores, y el caso de Nairo, como el caso de Rigoberto Urán, también era más que significativo. No me voy a olvidar del Toro de Urao, claro, y además merecerá su apartado especial después de poner punto final a su carrera este año. Ciclistas que se hicieron desde bien jóvenes en España, ciclistas que se hicieron en Europa, que corrieron en Europa a su más tierna edad y que entonces asumieron todo el rol y corrieron en las mismas condiciones más o menos en las que corrían sus compañeros o sus rivales o corredores de otros países, ¿no? Pero ha llegado un momento en el que el ciclismo ha cambiado una barbaridad y no queremos darnos cuenta, y entonces de repente hay gente que se rasga las vestiduras y dice: ¿cómo no aparece otro Quintana? ¿Cómo no aparece otro Urán? ¿Cómo aparece otro Henao? ¿Cómo no aparece otro Bernal? Y es que los tiempos son diferentes y muy distintos. No quiere eso decir ni mucho menos, tampoco lo conozco en profundidad, ¿no?, cómo está la base del ciclismo colombiano, pero sí sé cómo se mueve el ciclismo colombiano en Europa, los representantes de los corredores colombianos, en fin, los equipos que les dan cobijo, ¿no?, en su trayectoria profesional. Y en ese sentido nada ha cambiado. Se sigue reclutando corredores muy jóvenes. Bernal vino con 17 años prácticamente a Italia, a pasar las canutas y a hacerse un hombre, ¿no? Y el caso del resto de los corredores es más o menos parecido, con lo cual se abandonaba aquello que tanto daño le hizo en su momento al ciclismo colombiano, es decir, gente que venía con unos valores, con unos números, con unos factores extraordinarios, pero que luego querían volver a su tierra, querían estar allí, no acababan de integrarse del todo, pero corrían en condiciones, la altitud y demás, muy favorables, mucho mejores que aquellas condiciones en las que entrenaban el resto de los corredores europeos. Ese cuento ha cambiado mucho. Yo creo que ahí está un poco el kit de por qué el ciclismo colombiano en apariencia ha podido bajar tanto. Sí, si lo miramos en números, y luego lo explico, es verdad que el ciclismo colombiano ha cambiado, pero si lo miramos en resultados, si lo miramos en calidad, habría que encontrar una explicación, y yo creo que la más razonable de todas ellas es que hoy en día los corredores europeos corren en las mismas circunstancias en las que corrían los corredores colombianos de los años 80, de los años 90, del año o de principios de siglo. ¿Por qué? Lo estamos viendo en los últimos años. Esto ha cambiado en apenas 5 años de una manera extraordinaria. Y hoy todos los equipos, todos los grandes corredores especialmente, hacen sus concentraciones en altitud de suerte y manera que es raro ver a un corredor disputar más de 60 o 70 días de competición. Y sí es muy frecuente verlos en 1, 2, 3 y 4 concentraciones. Bien sea en Sierra Nevada, bien sea en el Teide, bien sea en Livigno, bien sea en Tignes, en Francia, en cualquier escenario, hay siempre un montón de corredores concentrados en altitud para conseguir el valor máximo de rendimiento que tantos y tantos ciclistas colombianos habían conseguido en sus largas estadías en sus tierras. En eso ha cambiado muchísimo. Antes, los colombianos corrían en condiciones mucho más favorables que los europeos y tenían valores mucho mejores que los corredores europeos. Y por eso, fundamentalmente, por eso destacaban, evidentemente uniéndose a la enorme clase que en los casos más concretos y que hemos referido podíamos observar. No estamos hablando de corredores de segunda fila que merced a eso consiguieran. No, estamos hablando de muchos corredores que se hicieron en Europa y estamos hablando de los últimos casos de Nairo Quintana, de Rigurán, de Miguel Ángel López, de Sergio Henao, de tantos y tantos corredores. Bernal ha sido el último que han demostrado que estaban al nivel del ciclismo europeo, cuando el ciclismo europeo ya estaba acostumbrado a esas larguísimas concentraciones que les igualaban, digamos, en valores. Pero la falta de resultados posiblemente
es lo que ha podido ir mermando el interés de un lado de los patrocinadores, el interés de otro lado de los propios equipos a la hora de reclutar corredores colombianos que antes eran como un aval y una garantía, y posiblemente las dudas de los propios corredores. Nos encontramos con ciclistas, podría poner el caso de Higuita, ¿no? Ciclista que todavía tiene camino por delante, pero que estaba asomándose y ahí se ha quedado prácticamente. Estamos hablando de casos como Dani Martínez, con un potencial enorme, corredor que ya ha hecho quinto en el Giro de Italia y que no ha acabado de dar ese salto, ¿no? Estamos hablando, Rubio es un ciclista que también apuntaba muy alto, pero acordaos también de la generación de ciclistas de esa época, empezando por Juan Diego Alba, siguiendo por Muñoz, por Diego Camargo. El último ha sido Iván Sosa. Iván Sosa deja el World Tour y pasa a formar parte del equipo procontinental como es el Ken Pharma. De suerte y manera que esa situación que de alguna manera contagia a todos los estamentos del ciclismo e incluso la mentalidad y la confianza de los propios corredores ha generado que el descenso de fichas de corredores en el World Tour haya ido descendiendo notablemente. Basta citar, por ejemplo, que este año solo va a haber 11 corredores, más 4 en categoría procontinental, sin que todavía se hayan cerrado las plantillas, pero es verdad que sin muchas posibilidades de que vayan creciendo, ¿no? Tenemos en Movistar a 4 ciclistas, con Quintana, con Rubio, con Gaviria y con Diego Pescador, un ciclista en el que quiero poner especial énfasis porque parece ser que es la última expectativa, ojalá que sea la penúltima expectativa del ciclismo colombiano. Tiene 19 años, un chaval hecho ahí en el Erco Shimano, el último equipo en el que ha militado, que fue séptimo en esta pasada edición del Tour del Avenir, que ha demostrado también en Italia tener un nivel altamente competitivo. Movistar ha puesto la misma confianza que en su momento puso en Rigoberto Urán o en Nairo Quintana o ahora y más tarde en Miguel Ángel López, en Fernando Gaviria y tantos colombianos como por el equipo navarro han desfilado, y se espera que él, y no hay que ponerle tampoco excesiva carga y responsabilidad al chaval, pueda dar el paso adelante. Este chico nacido en la localidad de Quimbaya, en el departamento de Quindío, ahí cerquita, muy cerquita de Armenia, que tiene condiciones de ser corredor completo y bastante bien dotado para la escalada. Será uno de los 4 componentes del equipo Movistar. Tenemos a Astana con Harold Tejada y con Higuita, que afortunadamente ha conseguido una plaza después de su estadía en el equipo del Bora. Tenemos a Santi Buitrago, que todavía sigue siendo un corredor en el que hay que confiar dentro de la formación del Bahrein. Tenemos a Dani Martínez en el Red Bull Bora. Tenemos a Bernal y a Rivera, a Brandon Rivera dentro de la formación de Ineos. Y tenemos a Juan Sebastián Molano en las filas del UAE. 11 corredores. En el año 21 había 22 ciclistas colombianos en el pelotón del World Tour. El año pasado había 16. Y este año el número se ha reducido incluso dentro de esa categoría procontinental donde hubo muchísimos corredores colombianos en ese momento. Ahora quedan 4. Uno de ellos Iván Ramiro Sosa, descendido de equipo y de categoría, pero que en Ken Pharma ojalá que encuentre el escenario. El otro, Germán Darío Gómez, que va a continuar en las filas del Polti, y 2 chavales muy jóvenes, Eduard Cruz y Martín Herreño, que son ciclistas que con 18 años tan solo, que van a integrar al menos la estructura del Bardián, equipo de categoría procontinental. Claro, son 11 corredores, todavía hay candela, ¿no? Todavía hay nivel ahí para que sigan alcanzando el protagonismo, pero cuando la afición colombiana a veces se encuentra falta de resultados, crece la preocupación. ¿Qué es lo que está pasando en el ciclismo colombiano? No es lo que está pasando en el ciclismo colombiano. En el ciclismo colombiano no pasa nada, o al menos no pasa nada. Si pasa, se le saluda, como diría el otro, ¿no? Lo que está pasando es en el resto del ciclismo europeo, que se ha equiparado al nivel de rendimiento que tenían los ciclistas colombianos con las concentraciones en altitud. Y eso repercute obligatoriamente no tanto en el rendimiento como en los resultados que consiguen los ciclistas. ¿Que eso es para rasgarse las vestiduras? No. Eso es para llamar la atención sobre que el momento aparentemente delicado que puede atravesar el ciclismo colombiano obedece a unas causas naturales que no tienen por qué mermar en absoluto ni la estima, ni la confianza, ni el reconocimiento a la labor que siguen haciendo estos otros corredores que están en el World Tour. Son 11. Bueno, algunos ya
camino de su retirada como Nairo Quintana, pues sí, otros apuntando a un futuro más esperanzador, el caso del chaval pescador, pues vamos a ver que el tiempo lo diga. Pero es verdad que el bajonazo ha sido considerable en tan solo 3 años, ha descendido la mitad de integrantes del pelotón del World Tour y que los resultados lógicamente no pueden ser los mismos. Que ha habido desgracia grande, representada yo creo que en 2 nombres propios, ¿no? Primero el de Egan Bernal, el segundo probablemente de Miguel Ángel López, por no haber hecho las cosas bien, pero que todavía quedan expectativas, todavía quedan esperanzas, y que se van yendo unos, los que consiguieron tantos éxitos y tan sonoros para el ciclismo colombiano, pero que aún seguro van a llegar otros, eso sí, en un terreno menos abonado y en situación mucho más difícil. Colombia es hoy el 12º país en el concierto internacional. Hace no tanto estaba entre los 5 o 6 mejores. Cantidad, calidad, igualdad de condiciones. Esto debería obligar a una reflexión, a mi modo de ver. Es un pequeño consejo. Hay que doblegar el esfuerzo. De un lado de los patrocinadores que puedan apoyar al ciclismo, a las bases del ciclismo colombiano, a los organizadores para que continúen con sus carreras, y luego al propio aficionado, que tiene que entender que esto es cíclico y que hay épocas de vacas gordas y bien otras de vacas flacas, y que no por ello hay que demonizar a los que están en activo, que siguen mereciendo el respeto, el cariño y la ilusión de la gente. Esto era lo que os quería contar, ni más ni menos. Creo que para no hacer un drama, pero sí para analizar el porqué de ese bajón, sino de rendimientos y de resultados del ciclismo colombiano en los últimos tiempos. Hasta la próxima, amigos.